verbal de expresar estos pensamientos y plasmarlos en un artículo o hacer sus informes. La idea de Neuma Projects nació principalmente como una ayuda. Sin embargo, ha evolucionado poco a poco y el día de hoy estamos redactando tesis de maestrías, de doctorado. También estamos desarrollando pues, los procesos de asesoramiento en gerencia de proyectos e intervención empresarial, porque al final todo esto se trata del método científico que ha evolucionado con los años también, transformándose en todas estas áreas de metodología de la investigación. No sé si han escuchado o han tenido la oportunidad también de dar clases de seminario de investigación dentro de la universidad. La idea de estas asignaturas que pueden parecer de relleno es que sean funcionales para cada carrera y que se siga promoviendo la investigación científica. La idea de esta conferencia, pues principalmente es animar a los estudiantes que en estos momentos se encuentran en la Universidad del Magdalena y las diferentes universidades del país a que pues vean la investigación científica como una carrera que puede dar frutos más adelante. Al igual que trabajar en el área empresarial muchas veces puede expresarse como experiencia laboral. La investigación y la redacción de proyectos también está relacionada a la experiencia laboral, pero del ámbito científico. Entonces, por estas razones, junto con la ingeniera Fay, que me invitó el día de hoy, agradeciendo este espacio ante todo, quisiera comenzar esta conferencia con una pregunta que parece sencilla, pero que representa uno de los mayores desafíos en la investigación contemporánea. Y es, si un experimento brillante se queda guardado en un computador, si un prototipo nunca es documentado, si tenemos una solución innovadora que jamás llega a ser compartida con la comunidad científica, ¿realmente hubo una producción de conocimiento? Quisiera que alguno de ustedes dos me dieran una idea de lo que podría ser esta respuesta. ¿Hubo o no hubo producción de conocimiento? ¿De qué carrera son ustedes? Yarena, Alejandro. Si desean escribir en el chat, yo les puedo ir leyendo acá. La idea es que pues comprendamos que la investigación no se ve solamente en las áreas de ingeniería o las ciencias básicas, porque al final todas las carreras, ya sean sociales, de ingeniería, finanzas, administrativas, inclusive, pues se ven muy relacionadas a la investigación cualitativa, pero el manejo de datos de la literatura se maneja como información cuantitativa también. Si yo tengo 10 personas que están mostrando las mismas características, eso también hace parte del análisis de datos y me puede arrojar porcentajes, estadísticas. Estos resultados se pueden ver reflejados en un análisis del comportamiento de estas personas. La idea de realizar estas preguntas de apertura es que ustedes también puedan relacionarlo directamente con su carrera. Por ejemplo, la ciencia no termina solamente con encontrar una respuesta a la idea que estamos formulando, a la hipótesis que queremos ver si funciona o no funciona. La verdadera ciencia comienza cuando somos capaces de transformar estas respuestas o estos resultados que estamos encontrando en conocimiento que otros puedan comprender, primero que todo, manejar un lenguaje que sea comprensible para toda la población. También cuestionar. Hay que saber que la idea de la ciencia en general es cuestionar todo el conocimiento que estamos produciendo, saber si es cierto o si no es cierto, porque hay mucha manipulación de datos actualmente y es complicado saber si estos resultados están basados verdaderamente en datos reales. La parte de replicar. Esto es fundamental debido a que nosotros tenemos que ser capaces de poder replicar o componer las diferentes investigaciones
principalmente a niveles de otros países u otros contextos u otras culturas. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho usar en términos de ingeniería y es si un prototipo funcionaría igual en Colombia o en China, pues teniendo en cuenta el clima, las adversidades, la temperatura, todos estos factores pueden alterar los componentes de, pues, ya sean un prototipo, el desarrollo de software también se ve relacionado ahí por el uso cultural que se le puede dar a los software. No es la misma utilidad que se le puede estar dando en China, por ejemplo, a la inteligencia artificial a la que se le da actualmente en Colombia. Y además de eso, pues la mejora de todo este conocimiento científico. Si ya nosotros podemos darnos cuenta que la IA está teniendo resultados óptimos, siempre se puede mejorar. La idea es que sea cada vez más eficiente estos resultados y la forma en cómo los vamos a utilizar. Durante años se ha observado que hay una situación probablemente que muchos de ustedes conocerán, principalmente de las áreas de las facultades de ingeniería, y es que existen proyectos extraordinarios, o sea, prototipos funcionales, soluciones innovadoras a problemas reales. Sin embargo, hay una gran parte de estos proyectos que terminan siendo archivados o almacenados en carpetas institucionales o presentados únicamente en ferias académicas. He visto proyectos singulares que pueden ser replicados en contextos desfavorecedores, por ejemplo, o contextos vulnerables, pero solo se ven desarrollados en ferias académicas y como no hay una producción de conocimiento científico continuo, este no puede ser replicado. Entonces, la idea de poder replicar toda la información que estamos produciendo, todo el conocimiento que producimos, es que dependiendo del contexto, dependiendo de la cultura, dependiendo del país, nosotros podamos tener los mismos resultados o resultados similares en diferentes contextos culturales también. Hay uno de los experimentos que siempre me llama mucho la atención y son las bombas para medir la presión que generan los estudiantes de ingeniería electrónica durante sus ferias académicas. Y uno se pregunta, ¿por qué no realizan estos componentes o no los utilizan directamente en campo? Por ejemplo, poblaciones vulnerables que no tienen acceso a toma de presión digital, que sería sumamente favorecedor para evitar los malos manejos que pueden dárseles a las bombas de presión o al manejo de la presión arterial en pacientes de escasos recursos. Bueno, la idea de hablarles de toda esta contextualización es precisamente que ahí es donde aparece una diferencia significativa y fundamental que nos va a orientar durante esta conferencia y es crear tecnología no significa siempre producir conocimiento científico, porque el conocimiento se puede estar quedando encasillado en una carpeta institucional o en un computador y no puede ser replicado o utilizado para lo que verdaderamente fue creado. Dentro pues, de la conferencia, la idea que nos orienta y las preguntas que también nos orientan son, ¿cómo llevamos entonces estas ideas a la comunicación científica por medio de la publicación? Y para eso tienen que haber unos pasos específicos. Yo no quiero que esto se vuelva una clase, disculpen, no quiero que esto se vuelva una clase de metodología de investigación o de seminario de la investigación. La idea es demostrar cómo la ciencia, el conocimiento que avanza no es únicamente a través de los grandes descubrimientos. La oportunidad de replicar o de mejorar estos conocimientos, no todo tiene que ser descubrí una tecnología o desarrollé un robot o un prototipo espectacular. No, pueden ser cambios sustanciales, aunque sean pequeños dentro de la misma investigación, que podamos ir aprovechando. Entonces, ¿por qué producir entonces conocimiento científico? Responder esta pregunta no implica solamente que entendamos lo que significa el conocimiento científico,
el cual, pues, dentro de la investigación se desarrolla a nivel social una gran importancia. La idea de producir conocimiento científico es que tenga un impacto también social. No, pues hay formas de conocimiento científico que también han perjudicado a la sociedad en diferentes niveles. La idea es que esto pueda beneficiar socialmente a la humanidad. Por eso la ciencia siempre busca que sea eficiente, que sea mejorada con el paso de los años. Bueno, ya teniendo una contextualización acerca de los objetivos de la conferencia, me gustaría comenzar a hablar sobre lo que es el conocimiento científico per se. Y antes, pues, de adentrarnos en esto, hay autores que pueden señalarnos cuáles son los mayores retos contemporáneos de la ciencia y consiste precisamente en garantizar resultados confiables, transparentes y reproducibles. La fortaleza de la ciencia no radica en afirmar que poseemos verdades absolutas, porque esto es falso. La idea de la ciencia es reconocer que todo conocimiento permanece sujeto a un escrutinio permanente de la comunidad científica. O sea, nosotros constantemente vamos a ir mejorando y replicando todas las investigaciones que se han desarrollado en la ciencia. Un segundo, por favor. Aprovechando este momento, comentarles que esta es una de nuestras primeras actividades en marco del WIT Day, que es la celebración de las mujeres en la ingeniería. Con esta iniciamos la actividad y vamos a tener varias charlas más adelante, así que espero que estén conectados a nuestras redes sociales de Disculpen, me están solicitando el link de Meet. Yo lo voy a compartir un momentico. Denme un segundito. Continúa, Fay, por favor. Así que les comentaba que vamos a tener charlas más adelante. Vamos a estar compartiéndolas con nuestras redes sociales, así que nos pueden ir siguiendo en LinkedIn y en Instagram como IEEE WIE por Caribe o IEEE Women Engineering Caribe, Colombia Caribe Conference. Colombia Caribe Celsius. Bueno, más adelante también vamos a estar compartiendo el video de la charla, posiblemente en YouTube de IEEE Col Caribe. Ahí lo vamos a estar publicando y vamos a estar compartiendo el enlace en las redes sociales y en los grupos. Listo, disculpe. Bueno, la idea de hablar y dar una contextualización de cómo estos escrutinios permanentes nos posibilitan mejorar la eficacia de las investigaciones es también demostrar cómo este fortalecimiento de las prácticas científicas incrementan la transparencia, facilitan la replicabilidad de los estudios. Hay algo muy importante de lo que a mí me gusta hablar en términos de ingeniería, y es cómo se replican los prototipos en los diferentes contextos, que era algo que ya les había mencionado, cómo el clima puede afectar los componentes tecnológicos y cómo se ven afectados también estos, pues no solamente por el manejo, el uso, el clima, hay diferentes aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la tecnología. Dentro de los autores más importantes que tenemos en
las prácticas científicas, en los seminarios de investigación, en las presentaciones y el desarrollo metodológico de la ciencia. Está Brian Nosek, que es uno de los autores contemporáneos más importantes. Él nos muestra cómo estas propuestas reflejan una característica esencial del conocimiento, y es que no pertenece a quien lo produce. El conocimiento, y esto puede sonar pues no muy adecuado para algunos autores, y es que el conocimiento es público. Todo conocimiento debe ser público para poder ser replicado. De nada nos sirve a nosotros tener la vacuna del cáncer, por ejemplo, si solo la pueden usar en la India. ¿Qué componentes tiene esta vacuna y qué características tienen estas personas para que pueda ser eficiente? Esto nos permite también, pues, tener un proceso científico que no depende tanto de los hallazgos exitosos. Yo hablaba con Fay acerca de cómo estos conocimientos científicos, además de, pues, poder ser replicables, también no depende de que todos los resultados sean exitosos. Los resultados concuerden o no concuerden con la hipótesis que tengamos. Por ejemplo, si dentro de nuestras hipótesis tecnológicas está que el prototipo va a funcionar de determinada manera, los resultados no dependen específicamente de que sean buenos. O sea, si nuestros resultados son o no son coherentes con nuestra hipótesis, al final se está desarrollando la ciencia, y eso es lo más importante que tenemos. Entonces, no hablemos tanto de si los resultados concuerdan o no con las hipótesis, sino de cómo fue el proceso metodológico que utilizó este científico o esta persona para que se desarrollara de manera coherente. Cuando la ciencia avanza, existe una integridad en la producción del conocimiento. Así podemos afirmar que fue sistemático, o sea, que sigue un proceso organizado, que ese conocimiento científico es racional porque se fundamenta en conclusiones, con argumentos, con evidencias. Además de esto, es verificable porque otros investigadores pueden examinar los resultados. Es reproducible porque sus métodos pueden aplicarse nuevamente, o sea, en diferentes contextos, como ya lo habíamos mencionado. Además de esto, que es acumulativo. Si una investigación, un procedimiento o un prototipo es replicado en diferentes países y tiene los mismos resultados o resultados similares, esto le va a dar mayor confiabilidad y transparencia a los procesos. Esto nos ayuda a saber que todo proceso de investigación de cierta manera es provisional, porque permanece abierto a nuevas evidencias y revisiones. Estas características nos explican por qué reproducir el conocimiento científico representa mucho más que realizar solamente el experimento o desarrollar el prototipo, porque más allá de desarrollar la tecnología, se trata de aplicar la metodología. Al final, tanto tesis, artículos científicos, prototipos, publicaciones, todas están desarrolladas, como lo mencionábamos al comienzo, y están sujetas a la metodología de la investigación, o pues no sé si se acuerdan de sus clases de primaria, donde nosotros hablábamos del método científico, que es la observación, el registro y demás. Un segundito, por favor. Siguiendo con la conferencia, disculpen, he tenido algunos inconvenientes pues con el proceso acá en donde se está desarrollando. La investigación como motor de la innovación. La idea de realizar toda esta conferencia es que podamos desarrollar
un proceso de motivación, no solamente para estudiantes, sino también para profesionales, porque la investigación va más allá de solamente realizar el proceso metodológico. La investigación es motor de la innovación y la idea es que ustedes puedan darse cuenta de cómo este motor impulsa no solamente la experiencia laboral, sino que también nos facilita poder ingresar a otros contextos. Uno de estos contextos laborales puede ser, por ejemplo, el IEEE, que es pues mi alma mater en estos momentos. No solamente me dio la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos, yo contaba, gracias a Dios, con un excelente jefe, el ingeniero eléctrico y electrónico. Además de eso, también es ingeniero en sistema, Cristian Carpio. Un saludo a él. Fue bastante exigente y yo como psicóloga también tuve que aprender nuevas habilidades para seguir desarrollándome como investigadora científica. Que fue aprender a programar, aprender lenguaje técnico de ingeniero para poder encaminar toda la información que nosotros desarrollábamos a través de artículos científicos y publicaciones. Con frecuencia nosotros podemos afirmar que la investigación impulsa la innovación. Sin embargo, muy pocas veces también reflexionamos acerca del significado de estas afirmaciones. La innovación no surge únicamente de la creatividad o de la intuición, que también está ligada a la tecnología. La creatividad es uno de los factores más importantes en los procesos de investigación científica. Esto nos ayuda a que las ideas que tenemos sean sometidas a procesos de pronto un poco rigurosos, pero son observaciones, análisis, experimentos y evaluación. En otras palabras, la innovación sostenible necesita investigación para que sean estos procesos rigurosos, pues nos permitan tener avances en la vida cotidiana también. Las investigaciones nos permiten comprender problemas que antes de pronto no podíamos resolver. En estos momentos consideramos inclusive los avances tecnológicos como posibles generadores de conflictos, como ha pasado alrededor de estos años con las inteligencias artificiales. No sé si escucharon de casualidad estos memes que decían, no, la IA nos va a quitar el trabajo, pero era porque las personas no comprendían que la inteligencia artificial es simplemente una herramienta que nos facilita la redacción, pues al comienzo funcionaba de esta manera, nos facilitaba la redacción pues, el análisis de procesos y de datos, pero en estos momentos la IA facilita diferentes tipos de procesos de creación. Inclusive ahora se han desarrollado inteligencias artificiales alrededor de cómo mitigar ese impacto digital y que se vuelva más humano. Entonces, esto también nos permite pues, apreciar la importancia de documentar y comunicar los resultados de nuestras investigaciones. Llegado a este punto, podemos comprender también que producir el conocimiento científico no termina con la obtención de los resultados per se. Como ya lo habíamos mencionado, si los resultados son favorables a nuestra hipótesis, son buenos resultados. Y si no son favorables a nuestra hipótesis, también son buenos resultados. Al final, lo importante es que nosotros podamos comunicar estos resultados y comprenderlos. En qué cambió, cómo cambió. En el proceso metodológico, lo más importante es detallar cada uno de los pasos algorítmicos que seguimos para poder llegar a estos resultados. Por eso, podemos decir que documentar significa garantizar una organización rigurosa de un proceso investigativo, explicar el problema, justificar la parte metodológica. Esto de pronto puede sonar un poco aburrido para algunas personas, ay, que ya voy a comenzar a escribir esto. La idea es que esto no sea una clase de metodología de la investigación, sino que sepamos que la investigación puede estar en todos lados y nosotros podemos ir reproduciendo estos conocimientos constantemente por medio de, como lo había explicado, explicar el problema, justificar la metodología, presentar los resultados obtenidos y lo más importante, pues, para la gerencia de proyectos es discutir las implicaciones. ¿Qué autores o qué estudios favorecen nuestra investigación y qué otros autores
no están de acuerdo con estas investigaciones. Así nosotros podemos hacer un contraste de resultados que nos permite abrir las puertas a nuevas investigaciones. Dentro de los autores, pues, más citados de pronto a nivel contemporáneo, están Vincent Lavier y Cassie Dugimon. Ellos, pues, nos han mostrado que la comunicación científica constituye un componente del ecosistema de investigación. La reproducción del conocimiento adquiere entonces un verdadero alcance que circula entre los investigadores. Acá voy a hacer hincapié entonces en el IEEE, porque es una institución de ingeniería eléctrica y electrónica que nos permite a la comunidad científica compartir, por así decirlo, publicar, generar un alcance mucho mayor a todos los procesos que nosotros podemos desarrollar. Así las investigaciones que se están publicando o que se están desarrollando en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, pueden llegar hasta acá con mayor facilidad. Entonces, ahí también los invito a ser parte de la rama estudiantil del IEEE por parte de nuestra alma mater, que es la Universidad del Magdalena. Hay algo que quisiera también hablar dentro de la conferencia y es qué papel juega entonces, porque aquí hablamos de pronto mucho de la parte profesional, pero la parte estudiantil también requiere una motivación especial, ya que muchos de pronto dicen, ay, pero qué pereza pertenecer a esos grupos de investigación. Tradicionalmente consideramos a un estudiante como receptor siempre de conocimiento. O sea, el estudiante tiene una posición pasiva de cierta forma al momento de producir la investigación, debido a que cuenta con menor experiencia, pero lo más importante en el campo de la investigación es la creatividad y la curiosidad por investigar. Así tenemos una visión que resulta de pronto insuficiente para comprender el papel que desempeñan los futuros profesionales. Y la idea es que estos estudiantes comprendan que constituyen ellos uno de los actores fundamentales en la construcción del conocimiento. Ya que, bueno, en estos momentos, más que todos los estudiantes que se encuentran en las nuevas generaciones, debido a que ellos, pues, nos han mostrado también que los primeros semestres pueden ser un poco complicados, pero con todo este desarrollo tecnológico tienen muchos más alcances de los que tenían la generación de nosotras, Pai. Tampoco somos muy, muy mayores, pero el alcance del desarrollo tecnológico que han tenido los nuevos estudiantes le dan otras habilidades por completo. O sea, acá es donde nosotros, los graduados, los que ya somos profesionales, comprendemos el valor que tienen los estudiantes porque vienen con ciertas capacidades que de pronto a nosotros nos costó un poco más aprender. Ay, Dios mío, están buscando. Entonces, desde los primeros semestres, nosotros primero aprendemos a formular preguntas relevantes, a participar en proyectos de investigación, a desarrollar revisiones bibliográficas, por ejemplo, los gestores de referencia, cómo se utilizan. En estos momentos, sí hay cursos sobre cómo manejar las inteligencias artificiales o qué prompt utilizo para obtener estos resultados, de qué manera sé que la respuesta que me está dando la IA es real. Primero que todo, porque hay muchas inteligencias artificiales que generan datos falsos y eso también dificulta por completo todo el proceso de investigación. La elaboración de los prototipos que ustedes desarrollan también tiene que tener un análisis de datos, contribuir a nueva generación de evidencia. Antes de contribuir al conocimiento, pues también los estudiantes cumplen una función importante, que es ejercer veeduría permanente del conocimiento que ya existe. O sea, la investigación científica no se trata solamente de producir conocimiento, también se puede velar porque ese conocimiento que ya existe, nosotros podamos ver si es cierto, o sea, si es real, si es transparente y si es confiable. Entonces, la ciencia en la medida que va avanzando las nuevas generaciones tienen que ir cuestionando, verificando, contrastando y sometiendo a una revisión crítica. Este nos demuestra la importancia del investigador en la formación. Ahí es donde, pues,
Ciertamente el día domingo que también va a haber un compartir del We Day, vamos a hacer una invitación, primero que todo, no solamente a voluntarios, sino a que pertenezcan, ya que Fay, ¿me puedes corregir tú si no es así? ¿En cuánto está actualmente la membresía para los estudiantes? Que aprovechen que ahora son estudiantes también, que es mucho más económica que cuando uno es profesional. Bueno, ahorita con exactitud no sé, pero creo que para estudiantes son como $7 y como para estudiantes de posgrado $13, algo así. Tampoco es muy costosa, entonces hay que seguir. No crean que al final cuando uno culmina cierto periodo con el IEEE, esto te genera unas certificaciones, ¿cierto, Juan? De permanencia. Y estas certificaciones cuentan como si fuesen experiencia laboral. ¿Sí? Y esto es aceptado. Yo creo que también podríamos hacer una invitación para que ustedes puedan conocer a estudiantes que se encuentran, bueno, ya no son estudiantes, son profesionales que se encuentran en el extranjero y que pueden dar garantía de que estos certificados han servido como experiencia laboral que les ha permitido acceder a instituciones de alto desarrollo tecnológico en Europa o pues en Estados Unidos principalmente. Si quieren, también tienen que aprender mandarín si quieren llegar a China. En estos momentos es una de, pues, China, India son uno de los dos pilares en estos momentos de desarrollo tecnológico, principalmente en software, si no estoy mal. ¿Qué referencias tienes tú, señorita doctora Fay, que nos pueda brindar acerca de las grandes potencias en estos momentos que están desarrollando tecnología? No, bueno, por el momento creo que el mayor consumidor, productor de software es Colombia, uno de ellos, Estados Unidos también, ya. En, Y han buscado mucho, mucho talento aquí en Colombia para esa industria. Totalmente. Yo creo que podríamos hablar también de que ha pasado de cierta forma en California, el Valle de California ha pasado en menor medida a otros puestos o a otros rangos debido a que la ampliación del desarrollo de software ha llegado a nivel mundial. Eso es bueno en la parte del conocimiento científico porque nos permite también, como les había mencionado, es necesario que y todo el conocimiento sea también público. Entonces, por ello, el investigador no solamente debe asumir una postura pasiva, como se había mencionado, a recibir información frente a la literatura científica, sino que hay una responsabilidad de que consiste en leer críticamente, identificar fortalezas y limitaciones del conocimiento. Si ustedes ven que ya está este artículo que están revisando tiene información que de pronto está actualizada, pueden utilizar el mismo artículo, la misma metodología, por supuesto citando bajo referencias, en este caso las normas IEEE. Dentro de la psicología utilizamos las normas APA. Eso también es uno de los servicios que ofrecemos en Neuma Proyectos y es aplicación de normas de redacción científica. Se utilizan IEEE, normas APA, normas Vancouver, que son las que se utilizan en el área médica, y las normas Chicago, que son las que se utilizan en áreas como filosofía, literatura, para redacción de artículos científicos. Como les había mencionado, la idea es que pues, puedan velar por esas evidencias y en este sentido construir conocimiento y ejercer una veeduría sobre si estas actividades son opuestas, si no, pues son procesos complementarios que nos permiten mantener viva una esencia de la ciencia, que es la búsqueda permanente de mejorar las explicaciones para comprender la realidad. Y todo proceso de realidad tiene una búsqueda de impacto social. Al final, toda la tecnología nos ayuda a comprender que tiene un impacto social que va a mejorar toda la parte cultural. Un momento, por favor.
Bueno, ok, ya aquí Ay, estamos. disculpen, es que en estos momentos hay una fiesta fuera de mi vivienda y como ya no estamos en un momento académico en el que la universidad nos brinde espacio, se escucha al señor de los aguacates vendiendo allá afuera. Este es un proceso muy latinoamericano, entonces si de pronto escuchan ruido, les ofrezco una disculpa. La idea de seguir de seguir precisamente la comprensión es avanzar con la siguiente pregunta y es, ajá, y entonces, ¿cómo produzco el conocimiento científico? Ah, se escucha bien, gracias. No, sí me preocupaba que se escuchara el señor de los aguacates vendiendo atrás. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Cómo produzco entonces conocimiento científico? Pero ¿cómo eran? ¿A cómo son? Los aguacates yo creo que a 5.000. Ah, bueno, continúe. Este es literal un rompehielo que clásico que pues todo latinoamericano comprenderá. La idea de esto es entender una base de cómo es el recorrido desde la idea inicial, porque bueno, el eslogan de esta conferencia es cómo llevar las ideas a la producción de conocimientos científicos. Y pues este recorrido desde la idea hasta la generación de resultados, pues debe ser publicado, compartido con la comunidad científica también. Por eso, pues vamos a la segunda parte de esta conferencia, que es cómo se produce el conocimiento científico. La idea no es que esto sea una clase de seminario de investigación en el que vamos a hablar sobre cómo se identifica el problema, revisión de la literatura. Ya sabemos que para esto hay unas metodologías específicas que son sobre identificación de los problemas, sobre qué herramientas nos pueden garantizar que esta revisión de la literatura sea eficiente. Por ejemplo, el gestor de referencias Mendeley, que es sumamente eficiente para todos estos procesos. Y los diseños metodológicos que normalmente se utilizan, siempre dados a que esto puede sonar muy antiguo también, de cierta manera, pero el diseño metodológico, ya sea cualitativo o cuantitativo, al final es ciencia, porque estamos garantizando que hay un proceso riguroso para este análisis que se está desarrollando. Además, pues no todo es creación, sino también, como les había mencionado, supervisión, verificación de que estos conocimientos sean oportunos. Y pues por último, la obtención que es de resultados, que de esto sí les voy a hablar porque los resultados y el diseño metodológico son como las partes más relevantes de la producción del conocimiento. Si lo dividimos en 4 secciones, identificación del problema, revisión de la literatura, diseño metodológico y obtención de resultados. Ese es el proceso. Hablaríamos de esto como el método científico del que hablamos desde la primaria. Pero ya avanzando cada vez más, vemos que esto tiene una cantidad de subdivisiones. Uno tiene que basarse también en investigaciones que hayan desarrollado otras personas. Dentro de los aspectos que más son relevantes para tener en cuenta en la producción del conocimiento científico están principalmente, como les había mencionado, el diseño metodológico, que ya una vez que comprendemos cuál es el problema, podemos ver un estado del arte. Pues no sé, siempre ustedes pueden darse cuenta de que el estado del arte es toda la revisión bibliográfica que nosotros hacemos. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio corto con una idea que nos den alguno de los asistentes o la mismísima ingeniera Fay. Una idea corta y sustancial para ir desarrollándola como si fuera una investigación o artículo científico también, ya que los procesos prácticos también nos ayudan a entender mejor el desarrollo de la teoría. Ingeniera Fay. Pero démosle chance a nuestros asistentes. Por supuesto. Podríamos utilizar inclusive una de sus ideas de investigación actuales. Si se encuentran ustedes en un proceso de creación científica, podría darnos
los datos y nosotros ir desarrollando cómo sería el proceso de esta investigación. ¿Alguna idea de los asistentes? Si desea, podemos también tener y qué más, impacto de la IA en la calidad del aprendizaje. Bueno, el impacto, esa sería nuestra investigación base. Si nosotros vamos a hablar de cuál es el problema en el impacto de la IA, ¿cuál sería, cuál sería el problema ahí en el impacto de la IA? Habríamos que desglosar, pues, tanto causas, que son la base de nuestro problema, el problema central, que es el impacto puede ser favorecedor o desfavorecedor. Entonces, hablaríamos no solamente de unas causas, problema y efecto que causa este problema. Entonces, la idea de hablar del impacto de la IA en el aprendizaje. Tendríamos un problema delimitado, tendríamos que hablar también sobre los efectos que está causando la IA y la revisión de la literatura, de qué se trataría. Ahí tendríamos como la IA es una herramienta tecnológica que se desarrolló hace menos de 10 años, si no estoy mal, tiene menos de una década de haberse ejecutado pues para el público abierto. Eh, no podríamos hablar de un impacto relacionado a la última década, porque la IA abiertamente pues no tiene, por así decirlo, estudio de impacto de cuántas personas la usan actualmente, en qué edades se está usando. Habría que desglosar todos los aspectos relacionados al aprendizaje y la IA. Si las personas solo copian y pegan las preguntas o si están leyendo estas preguntas para generar estos aprendizajes. Hablaríamos de la literatura contemporánea que se está utilizando para desarrollar todos esos conocimientos. Necesitaríamos datos, ya sean datos estadísticos o datos generados por la IA, pero hay algo muy curioso aquí con esto de generación de IA y conocimiento, y es que necesitaríamos los datos fuentes de la IA. Inclusive, ahí nos damos cuenta de cómo afecta la ciencia a la política y cómo se ven ligadas. Porque si el desarrollo tecnológico no está teniendo una concepción transparente acerca de los resultados que se están obteniendo, podríamos hablar que puede estar afectando directamente el aprendizaje, ya sea de niños, niñas, adolescentes u adultos, y esto hablaría de que tiene un impacto negativo. Entonces, también tocaría sacar políticas de regulación para las inteligencias artificiales, que es lo que se está obteniendo hoy en día. Actualmente también hay grupos de investigación que hablan sobre cómo se puede medir por medio del código abierto el impacto de las inteligencias artificiales y por qué muchas empresas están ligadas a que estos códigos sean cerrados. O sea, estaríamos hablando de que estas empresas están dificultando los procesos de investigación. Por eso la política afecta absolutamente todo. Puede estar afectando el aprendizaje, puede estar afectando el desarrollo social, puede estar afectando en diferentes ámbitos, además del consumo de líquidos refrigerantes, por así decirlo, que pueden estar perjudicando también pues, todo lo referente al cambio climático. Dentro del diseño metodológico que utilizaríamos en nuestra, ¿qué diseño metodológico creen que sería el más apropiado para medir esta investigación? ¿Cualitativo o cuantitativo? Hagamos una votación acá en el chat. Mixto. Ok. ¿Quién más quiere darnos una idea de qué tipo de diseño metodológico deberíamos utilizar para medir o analizar más bien el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo del aprendizaje? Cuantitativo. ¿Quién más nos da otra opción? ¿Y por qué cualitativo? Hay algo muy curioso y es que al final toda investigación que involucre
al ser humano tiene un diseño metodológico mixto, porque no estaríamos hablando de datos separados, que sería objetivamente cuantitativo, disculpen, sino que son datos que están directamente relacionados a la subjetividad del ser humano y por tanto debe ser cuantitativo y cualitativo. O sea, acá los datos que estaríamos obteniendo no solamente son estadísticos, sino que también estaríamos obteniendo datos cualitativos, opiniones, subjetividades que nos pueden estar dando las personas sobre cómo los ha afectado. Por ejemplo, puede haber pérdida de memoria, retraso del procesamiento cognitivo, puede haber también, hay investigaciones que hablan sobre el uso del celular y las deformidades de las manos. O sea, dentro de la investigación que abarca al ser humano, siempre va a haber una condición de diseño metodológico mixto. Van a haber respuestas cualitativas y respuestas cuantitativas y están ligadas directamente. O sea que los resultados pueden tener un impacto que se puede medir en ambos sentidos, subjetivo y objetivamente. Podemos decir que el 80% de las personas entrevistadas, claro, no serían 50 personas, necesitaríamos un número estadísticamente significativo para hablar de que estas condiciones subjetivas tienen un impacto relevante para la sociedad, ya sean 1000 personas, inclusive si son investigaciones grandes. Hay investigaciones muchísimo más amplias, por ejemplo, la investigación acerca de muestra significativa exactamente. Se necesita una muestra significativa para poder desarrollar toda investigación y que ésta tenga un impacto relevante. Por ejemplo, las que les estaba mencionando de Harvard acerca de la felicidad. Podríamos considerar que la felicidad es un término total y plenamente subjetivo porque cambia dependiendo de la cultura del país. En una misma ciudad inclusive o en un mismo barrio pueden haber diferentes significados de lo que es la felicidad. Sin embargo, hay que manejarnos desde la objetividad de la ciencia y hablar, pues acá metemos nuevamente los términos políticos de los derechos humanos. ¿Qué condiciones necesitan las personas para ser felices? Necesidades básicas satisfechas. ¿Cómo se sabe si las necesidades básicas satisfechas de una población están siendo cubiertas o no cubiertas? Donde manejamos los datos cualitativos de esta población, donde nos van a decir por medio de diferentes herramientas si son o no son felices, o en el caso de nuestro ejemplo, si les está o no afectando la IA en sus procesos de aprendizaje. Por eso podemos hablar también de que representa un ejercicio permanente de razonamiento científico, ya que esto nos plantea que la metodología puede entenderse como un conjunto de recetas universales. Y además de que pues podemos hablar de esta receta universal como el desarrollo también de los derechos humanos básicos. Entonces, todo lo que pueda estar afectando directamente a la calidad de vida de las personas tiene una metodología mixta, cuantitativa por la parte estadística o conceptual también de la parte cualitativa. ¿Qué preguntas podemos estar implementando en el diseño metodológico de todo conocimiento científico? ¿Qué enfoque resulta más pertinente? ¿Será que un estudio cuantitativo, cualitativo o mixto nos serviría más para X investigación? ¿El diseño nos permitirá responder la pregunta hipótesis? ¿O pues puede ser favorecedor o no favorecedor para nuestra hipótesis? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué datos se puede prever que se obtendrán? Porque nosotros también podemos predecir conductas, inclusive, que es algo totalmente subjetivo, podemos predecir la conducta de las personas a través del análisis de datos. Y eso es sumamente favorecedor para la ciencia y el impacto social. Podemos predecir por medio de análisis de datos qué conducta va a tener una población X, por ejemplo, con la aplicación de
regulación para la inteligencia artificial en procesos de aprendizaje. Entonces, una política de regulación como no se le permite a los menores de edad utilizar inteligencia artificial, o sea, estaría prohibida en las instituciones de educación primaria y secundaria, que son los principales donde se encuentran menores de edad, porque podría estar afectando directamente el aprendizaje de los menores. Y por último, ya terminando con esta parte de producción del conocimiento científico, la obtención de resultados. Esta etapa, muchos investigadores consideran que el objetivo principal del proyecto es obtener resultados. No todos los resultados siempre tienen que ser obtenidos, por así decirlo. Quisiera plantear también una idea que parece inclusive contraintuitiva, y es que los resultados no representan el final de la investigación, porque una investigación no termina cuando ya obtenemos los datos necesarios. Los resultados en realidad representan apenas el comienzo del verdadero impacto. Diferentes autores contemporáneos, como pueden ser John Johannes, Brian Nosek, ellos principalmente nos hablan de cómo este movimiento de ciencia abierta insiste en obtener resultados que a veces no son suficientes para hablar de que una muestra es o no significativa. Es indispensable que estos resultados sean examinados, sean reproducidos y verificados por otros investigadores. Entonces, nosotros inclusive podemos hacer una investigación sobre si los resultados de la investigación de la ingeniera Fay son verdaderos o no. Y ya eso es un objetivo claramente definido, que tiene un impacto fundamental para la investigación de la doctora Fay, sea o no favorecedor para la investigación de ella. ¿Por qué? Esto nos permite, pues, saber si añade fortaleza a la investigación, que no depende únicamente de tener un hallazgo estadísticamente significativo, sino que nos garantiza que estos resultados realmente reflejan un fenómeno que ha sido estudiado con veracidad. ¿Qué significa para nosotros? Hay muchos investigadores que, pues, toda investigación también tiene una parte subjetiva y es el ánimo del investigador. Por eso debe mantenerse en constante verificación. Normalmente en la parte estudiantil uno se enamora de su tesis, se enamora de su idea de investigación, y esto dificulta, al igual que con las parejas, ver más allá o colocarte en una posición objetiva para saber si es conveniente o no este método de investigación, o si es conveniente o no seguir con ese proceso de investigación. Estos datos, pues, nos permiten, por el contrario, fortalecer la credibilidad, o sea, contradecir de cierta manera nuestra propia investigación le da más credibilidad. La ciencia, pues, entonces nos permite reconocer las limitaciones. Toda investigación debe tener alcances y limitaciones que constituyen una muestra de rigor, más no de fracaso. Al contrario, saber las limitaciones y los alcances de nuestra investigación nos permite saber si esta flexibilidad nos da una coherencia. Dentro del ejemplo que hemos utilizado, en este caso, el uso de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, podríamos decir que limitarnos a hablar de, por ejemplo, Santa Marta, Colombia. Solamente vamos a analizar, ¿saben cuántos niños hay en Santa Marta de escuelas primarias para poder analizar? ¿Tendríamos o no tendríamos? Esta pregunta es para ustedes. ¿Tendríamos o no una población significativa para estudiar con los niños solo de la ciudad de Santa Marta? ¿Cuántos niños creen ustedes que hay en la ciudad de Santa Marta en escuelas primarias? ¿Cuántos tienen acceso a inteligencia artificial? ¿Cuántos de estos niños podríamos decir que están teniendo afectaciones al aprendizaje por el uso de la inteligencia artificial?
Todas estas reflexiones las vamos conectando, si se dan cuenta, a lo largo de la conferencia. Y pues todo este camino que hemos recorrido nos conduce a una de las preguntas acerca de la obtención de los resultados, y es, aunque un proyecto haya concluido exitosamente, o sea, nosotros hemos demostrado que efectivamente en la ciudad de Santa Marta la inteligencia artificial está afectando los procesos de aprendizaje de los niños de primaria, ese conocimiento todavía está incompleto. O sea, todavía no ha culminado, ya que los resultados continúan siendo conducidos únicamente por un solo equipo de investigación. O sea, deben haber réplicas de esta investigación en Barranquilla, en Cartagena, y hablaríamos solamente de la costa Caribe colombiana. O sea, tenemos que replicar este mismo proyecto o esta misma investigación en otras ciudades para saber qué está sucediendo alrededor de la IA, cómo está afectando. Y no termina ahí, no termina solamente con replicarlo, porque si ya estamos verificando que sí existe una afectación, hay que implementar soluciones. Porque hablar de problemas sin entregar solución a los problemas es una forma de violencia investigativa enorme. De nada me sirve señalar que existe una afectación al aprendizaje de los niños si yo no soy capaz de brindar una solución efectiva. Por ejemplo, regulación de inteligencia artificial en menores de edad. Esa es una de las soluciones, pues hay cabida a muchas más soluciones para poder obtener resultados, pues, y por resultados me refiero a obtener formas de mitigar estas afectaciones. Mientras los resultados no sean organizados, redactados o sometidos a un escrutinio de la comunidad científica y podamos publicarlos, porque no nos sirve de nada tener la razón, por así decirlo. No sirve de nada tener la razón y decir efectivamente la inteligencia artificial está afectando a los niños de Santa Marta si no lo publicamos. ¿Cómo se van a enterar en otros países o en otras ciudades que esto realmente está afectando? Si ya hicimos la réplica en Barranquilla y en Cartagena y nos damos cuenta de que efectivamente en las ciudades de la costa Caribe de Colombia hay afectaciones en el proceso de aprendizaje, pero solamente lo saben esas 3 comunidades y engavetamos esos resultados. No estamos haciendo nada entonces. No hay una producción efectiva del conocimiento científico, ya que no hay una publicación y circulación de ese conocimiento, que es necesario que se sepa, por ejemplo, en las ciudades o en los países donde se están generando las inteligencias artificiales, para que exista un verdadero proceso de regulación. Es precisamente este punto donde comienza la siguiente etapa del proceso científico. Y hablamos no solamente de investigar, sino que es necesario comunicar la investigación. Acá estaríamos hablando de que la publicación del conocimiento tiene un recorrido que puede llegar a transformar la investigación en un aporte real, un aporte visible, verificable y útil para la comunidad científica. Y pues no solamente la comunidad científica, la sociedad en general a nivel mundial. Siguiendo con la estructura de esta conferencia, quisiera ya hablar, pues pasamos al proceso de cómo se produce el conocimiento científico. Ahora hablemos de publicación del conocimiento científico, que es algo sumamente importante. Acá vamos a encontrar la investigación per se, la redacción, la selección de revistas, porque no va a tener el mismo resultado si, por ejemplo, estamos en un grupo de investigación de ingeniería de la Universidad del Magdalena que tiene un alcance local, así estamos con el IEEE que tiene un alcance internacional. Entonces, acá seleccionar dónde publicamos también tiene alta relevancia. ¿Cómo enviamos el manuscrito? Hay que tener cuidado con enviar los documentos en docs,
porque puede alterar toda la estructura del documento. Entonces, generarlos en PDFs ineditables, porque también hay un componente que puede ser falseado y es el copyright. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar normas de investigación. La revisión de los pares académicos también es indispensable. Como les había mencionado, todo proceso de investigación siempre va a estar en un constante revisión o escrutinio. Pero esto es hasta favorecedor para todas las investigaciones, porque ahí podemos encontrar, la crítica no es decir que algo está mal, como les había mencionado, es si vas a dar un problema, también tienes que brindar una solución o algo que ayude a construir más conocimiento. No solamente es dar correcciones, sino también entender qué pasa con cuál sería un proceso de aceptación más óptimo o eficiente para una publicación y difusión. Entonces, me gustaría hablar de esas etapas. Primero, pues de la parte de investigación, que aunque suena evidente, toda publicación científica comienza con una investigación sólida. Y sabemos que una investigación científica es sólida a través principalmente de su metodología. Entonces, por eso seguimos un proceso en la conferencia, desde entender qué puede considerarse conocimiento científico, cómo se produce este conocimiento y cuándo nosotros podemos considerar que este conocimiento es eficiente para ser publicado. No existe una buena publicación per se, porque se puede pensar que una investigación es buena, pero metodológicamente deficiente. Y eso afecta todo el proceso. Autores contemporáneos que hablan sobre el proceso de investigación, ya hay como, bueno, yo que tengo un campo bastante amplio entre ciencias sociales e ingeniería, siempre se cita a Crowell y Corowell, John y Davison Crowell. Si no estoy mal, disculpen mi inglés. Es un apellido un poco difícil de pronunciar. Sin embargo, hay nuevos autores contemporáneos como Barbara Gaster, que es, pues, entre autores contemporáneos una eminencia para hablar también de procesos metodológicos. La recomiendo mucho, ya que es uno de los autores con textos más influyentes sobre cómo se debe desarrollar la escritura científica. Nos recuerda también que los artículos no tienen una finalidad de impresión, sino comunicar con precisión. La idea no es que nosotros en todas las publicaciones manejemos un lenguaje técnico sumamente amplio, porque esto puede dificultar el proceso de comprensión. Si yo no utilizo un lenguaje adecuado para investigación, que tiene que ser un lenguaje sencillo, que comprenda el público en general, puede estar dificultando mi propia investigación. Entonces, acá tenemos desde la planificación del estudio hasta pues todo el proceso de redacción. ¿De qué se trata esta redacción? Porque es paradójico que hablemos de que escribir un artículo científico no significa investigar, pero significa que estamos organizando de manera lógica y precisa algo que ya de pronto fue investigado. Y de eso también se trata, que nosotros podamos, como lo habíamos mencionado desde el comienzo, dar veeduría constante a todos los procesos de investigación. Escribir no solo se trata de comunicar las ideas, también obliga al investigador a revisar cuál es la coherencia de los argumentos, a reconocer limitaciones y a estructurar adecuadamente los razonamientos que estamos aplicando en nuestra investigación. Con frecuencia podemos encontrar investigadores brillantes, con trabajos que nunca alcanzan visibilidad. Y eso es triste, porque estaríamos hablando de investigaciones que pueden tener impacto, pero que nadie conoce. Entonces, ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué? O sea, ¿qué hicieron mal estos investigadores y por qué debería interesarme a mí saber qué hicieron mal? Eso nos ayuda también a la difusión y circulación del conocimiento científico.
toda estructura de artículo debe facilitar una respuesta. Pues la metodología clásica de investigación, que es introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Es como la estructura que se maneja a nivel de artículos científicos. Cada una de estas secciones cumple con una función específica dentro de una narrativa. El objetivo consiste en conducir al lector acerca de cuál es el problema que inicialmente interpreta a través de los hallazgos. Es importante también comprender que escribir ciencia no significa, como les habíamos mencionado, tener un lenguaje técnico complicado que tal vez nuestros compañeros o colegas no entienden, sino buscar que otras personas entiendan con claridad ideas complejas. Y ahí es donde nosotros hablamos de personas verdaderamente inteligentes. Y es cómo estas personas pueden tener una capacidad de comprensión tan alta que utilizan lenguaje cotidiano para que hasta los niños puedan comprender de qué se trata la investigación. La idea no es manejar un lenguaje técnico. De pronto, la investigación, utilizando el mismo ejemplo de la IA en el aprendizaje. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje de los niños de Santa Marta? Si yo escribo esa investigación que suena espectacular, pero no tiene, supongamos que tiene difusión, pero el lenguaje es tan complicado que los profesores no comprenden, o los padres de familia, que de pronto hay padres de familia que no tengan un léxico tan amplio y no puedan entender que en realidad están diciéndole que la IA está afectando a su hijo. Entonces, la complejidad debe estar en las ideas, pero no en cómo se expresan. Debe ser una persona que comprende su investigación, debe ser capaz de comunicarlo con lenguaje cotidiano. Si no, podríamos hablar de que es simplemente una reverberación del lenguaje técnico, que al final no tiene comprensión o utilidad en el impacto social. Cuando ya terminamos este proceso de redacción, podríamos hablar de que ya tenemos nuestra investigación lista y ahora vamos a buscar una revista científica donde publicarlo. Una vez finalizado todo el manuscrito, hay una decisión que es sumamente estratégica para todo este proceso y es dónde publicamos nosotros. Muchas veces pensamos que cualquier revista constituye una buena opción y puede ser que inclusive seleccionar adecuadamente es un medio de publicación. En un medio de publicación es uno de los factores de mayor influencia para el impacto de nuestra investigación. Acá, pues, dentro de las revistas científicas que se manejan a nivel local, nos preguntamos qué pasa que de pronto la comunidad en general no lee estas investigaciones que ya están desarrolladas. Nos demuestra también que la visibilidad científica depende, entre otros aspectos, de la capacidad de ubicar cada investigación dentro de la comunidad académica adecuada. Por ejemplo, estando yo en el IEEE, que es un instituto de ingeniería eléctrica y electrónica, no puedo ir publicando el impacto de las normas sanitarias en Santa Marta. En este caso, el ejemplo que estamos utilizando sobre cómo afecta la inteligencia artificial el aprendizaje es algo sumamente válido y que puede tener mayor impacto si lo publico a través de las revistas del IEEE. En mi caso, yo pertenecía a el grupo de afinidad, capítulo de investigación de bioingeniería de la rama de la UNIMAD. Ahí hay una ampliación espectacular porque podríamos hablar de impacto de la inteligencia artificial. O sea, ahí estamos combinando ambos factores. Tecnología y pues la parte biológica también de cómo se ven estas afectaciones. Estaríamos hablando, como lo repetía anteriormente, de que una publicación, el alcance no podría ser el correspondiente o el que esperamos para poder colaborar con otras áreas inclusive.
porque acá podríamos decir que carreras, por ejemplo, de ingeniería de sistemas podrían estar vinculadas a mi publicación. O sea, podríamos hacer una investigación correlacional eh, e interdisciplinaria, lo que hace mucho más favorables los resultados de mi investigación, porque estaríamos manejando la parte biológica, que también se ve desde el ámbito de la psicología y la parte social. Al final se estudia el análisis del comportamiento humano y la parte tecnológica, que es el desarrollo de software, cómo se manejan los códigos de la inteligencia artificial, entre otros. Por ello, durante el manuscrito nos resulta indispensable analizar aspectos como el alcance del tema, cuál es nuestro público objetivo, el idioma en el que publicamos. Es costoso traducir documentos oficiales. Conseguir un traductor que le dé veracidad a los documentos que estamos nosotros desarrollando. O sea, les voy a colocar un ejemplo. Si yo quiero publicar esta investigación, que hemos manejado el ejemplo de la I en el impacto del aprendizaje, la ingeniera Fay y yo estamos desarrollando esta investigación. Ninguna de las dos sabe inglés o está certificada en inglés. ¿Cómo nosotras vamos a saber que esta investigación tiene un impacto o que va a ser leída en otros países que no son de habla hispana? Eso nos puede, de cierta manera, entorpecer el proceso de circulación en otros países. Entonces, ahí debemos revisar no solamente dónde publicamos, sino también el idioma en el que estamos publicando, las políticas de las editoriales, que sí, ejemplo, resulta que el IEEE está patrocinando procesos de investigación de OpenAI y nosotros la IA que estamos analizando justamente es OpenAI. Esa investigación no la van a publicar. Ahí nos van a decir chao con adiós, señoritas, porque eso no lo podemos publicar acá en la revista. Nosotros podemos tener un convenio con OpenAI y su publicación puede terminar siendo perjudicial para el desarrollo tanto del IEEE como de la empresa que está desarrollando esa inteligencia artificial. Hay unos tiempos también de evaluación, de acceso a las suscripciones. Hay revistas, por ejemplo, acá voy a hacer también una apertura de publicidad para el IEEE nuevamente, y es el costo de publicar, porque a uno muchas veces no le pagan por publicar. Uno paga por que le acepten la publicación y se publique en determinadas revistas. Y créanme que es bastante costoso. Sin embargo, en el IEEE hay algunas garantías que nos permiten que nuestras publicaciones, bueno, siendo miembro, no sean tan costosas o inclusive sea publicación gratuita, de cierta forma, y podemos hablar de que tiene una circulación bastante amplia. Dentro de todo este proceso de publicación, hablaríamos de que hay indicadores también bibliométricos que se utilizan como criterio de prestigio también para la publicación que estemos desarrollando, pero no deben convertirse como en el único criterio para poder decidir dónde vamos a publicar. O sea, está bien si tú deseas publicar. ¿Qué revista tiene actualmente la Facultad de Ingeniería, doctora Fay? Bueno, de revista, no sé, pero como tal, la universidad completa tiene sus canales de divulgación de proyectos, todo esto. Podríamos decir, señorita. Su editorial, tiene editorial. Exactamente. Pero acá hablaríamos de una diferencia sustancial entre la circulación de la editorial del IEEE o de las revistas que manejan y la editorial que maneja la Universidad del Magdalena. Aunque nunca está de más que si tienes la posibilidad hagas las dos publicaciones. Primero en el alma mater y posteriormente en el IEEE para que tenga mayor ampliación y circulación del conocimiento. Entonces,
son aspectos relevantes a tener en cuenta en el momento de la publicación. Hablando del envío del manuscrito, como ya se les había mencionado, la idea es que sean cuidadosos con los formatos donde enviamos nuestros documentos, porque muchas veces las personas lo envían en doc y esto puede dañar por completo toda la estructura del documento. La revisión de los pares, que es fundamental para dar veracidad a nuestra publicación, porque después del envío comienza probablemente una etapa que representa a muchos investigadores y es, pues, este proceso constituye uno de los principales mecanismos de control de calidad. Así como debe haber un control de calidad en la producción de, valga la redundancia, productos y servicios, debe haber un control de calidad, no solamente en la parte metodológica, acá es donde revisan si nosotros verdaderamente estamos utilizando metodologías adecuadas, si utilizamos el enfoque necesario para que pueda llegar a replicarse. Así podemos explicar que la revisión de los pares busca garantizar que nuestras investigaciones publicadas cumplan con criterios mínimos, no solamente en la parte metodológica, sino también en una coherencia argumentativa y la relevancia científica. No es relevante de pronto que esta publicación acerca de la IA se publique en una revista de ingeniería civil o de, pues, teniendo en cuenta las áreas de impacto de la investigación, podríamos hablar que tiene un impacto en la parte educativa, la parte de la niñez, en áreas de la salud, porque estaríamos hablando de un desarrollo cognitivo, tiene impacto, como ya se había mencionado también, en la parte de desarrollo de software o desarrollo de inteligencia artificial. Todo estas áreas pues son las relacionadas para poder publicarlas. Hablando de aspectos antropológicos o de ingeniería civil, yo creo que no están relacionadas y esto puede ser pues contraproducente para la publicación. Por eso es importante comprender que los revisores no buscan desacreditar tu investigación, al contrario, funciona para que puedas fortalecer tu manuscrito, darle claridad a tu problema, te ayudan a verificar la consistencia de los resultados, pueden darte inclusive señalarte que aunque el sistema de revisión de pares representa de cierta manera una limitación, continúa siendo uno de los mecanismos más importantes para preservar la calidad del conocimiento. Ahí es donde nosotros entramos en un proceso de correcciones, pues responden a una revisión que implica argumentar con evidencias, justificar decisiones metodológicas, demostrar que sí estamos fortaleciendo nuestro manuscrito. Inclusive podríamos hablar de una investigación longitudinal que se da en diferentes tiempos, pues esto involucra que una investigación va a tener un recorrido, por ejemplo, cuando hablamos de investigaciones longitudinales, hablamos de investigaciones que se ejercen a lo largo de los años. O sea, no es que yo la hice ahora en enero y la replico en julio y luego en diciembre y ya es longitudinal. No, hablaríamos de una investigación que ahora en el 2026 estaríamos desarrollando la primera investigación sobre inteligencia artificial y sus afectaciones en el aprendizaje. Esto lo replicamos nuevamente o lo corregimos inclusive dentro de 3 años. Se hace los nuevos, se obtienen nuevos resultados y esperamos al 2030 para hacer una tercera versión. Estaríamos hablando entonces de una investigación longitudinal que puede tener un impacto que puede ser revisado a través de los años. Esto nos ayuda a garantizar que los investigadores buscan una rigurosidad y que están además abiertos a la crítica. Recordemos que la crítica no es solamente decir cuál es el error, sino también indicar de manera constructiva cómo mejorar nuestro manuscrito o publicación. Cuando el comité editorial ya busca
que este manuscrito se comunique, pues es aceptado y suele experimentar una enorme satisfacción. Los que han publicado saben que eso es una euforia que entra por saber ya este proceso ha sido culminado de cierta manera. Como les había mencionado, todo el proceso de investigación es cíclico, entonces en la medida que ya publicamos, ahí no termina, toda la información tiene que ir siendo cubierta a través de los años. A partir de este momento, pues puede ser leído, citado, cuestionado, inclusive ampliado por nosotros mismos o por otras personas. Cuando ya está eso, pues ahí entrarían todos los pasos del proceso de difusión del conocimiento. Por último, en esta sección de la conferencia hablaríamos, ¿para qué entonces, por qué voy a publicar? ¿Cuál es el propósito de publicar en esta conferencia? Hablaríamos de que hasta el momento hemos recorrido un camino que sigue cualquier investigación científica. Inicia con una pregunta, se construye mediante procesos metodológicos rigurosos, produce unos resultados y finalmente se comunica a través de la publicación científica. Sin embargo, todavía queda una pregunta por responder y es la que hicimos al comienzo. Quizá inclusive la más importante de toda la conferencia. ¿Por qué publicar? ¿Por qué decidir dedicarle semanas, meses e inclusive años a escribir un artículo y responder observaciones de revisores, corregir manuscritos, esperar el proceso editorial de publicación y en ocasiones que puede extenderse durante, como les dije, la investigación más larga que se ha hecho a lo largo de la historia es la publicación que hizo Harvard acerca de cuáles son los aspectos más importantes de la felicidad. Y esa investigación tomó alrededor de 40 años. Y ahí hicieron una revisión de políticas, participaron alrededor de unas 50,000 personas en diferentes países. O sea, no es una situación que se analizó de buenas a primeras. Esto tuvo una cantidad de planificación, saber cuáles eran las personas que iban a participar. Todo el proceso metodológico ya descrito alrededor de 40 años. ¿Sí? ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de tardarse 40 años investigando qué es la felicidad y cómo afecta? O en este caso podríamos tomarnos una década investigando cuáles son las afectaciones del aprendizaje de la IA en los procesos de aprendizaje. Entonces, acá hablaríamos que si la única respuesta fuera porque la universidad lo exige, entonces las tesis se quedan allá guardadas en los archivos de la universidad y de ahí no pasan. Eso no tiene ningún sentido porque no mejora nuestros currículos, probablemente estaríamos reduciendo la publicación a un simple trámite administrativo. Y la idea es que todos tengamos no solamente curiosidad, sino que entendamos la importancia de tener experiencia científica. Como les había dicho al comienzo de la conferencia, el IEEE pues también nos entrega unas certificaciones de pertenencia y de cumplimiento, y esto se ve reflejado en, serían como certificados laborales, ¿cierto, Fai? Hola, hola. Bueno, algunos son tomados como experiencia laboral, pero siempre y cuando sean certificados, ya. Que se vea la trayectoria, todo eso. Otros son de pronto certificados como de asistencia a eventos, participaciones como voluntariado, pero para las hojas de vida es importante que sea certificado, firmado, que se detalle el tiempo que ha estado trabajando, laborando como voluntario. Eh, Tengo entendido que las ramas estudiantiles lo pueden poner como hoja de vida, parte de la hoja de vida, pero cuando pasan a sesiones ya se puede certificar porque ya tienen un perfil comercial, como decirlo así. Bueno, una de las principales razones para publicar, pues además de
que se considera, como lo dijo la ingeniera Fay, experiencia laboral que uno está adquiriendo y pues se los recomiendo porque es una de las principales experiencias laborales que debemos adquirir en el campo de la ciencia. Eh, no solamente la primera razón para publicar debe ser esa y consiste en permitir obtener resultados evaluados de otras investigaciones. Este es un motivo un poco más personal, que además del objetivo de tener la experiencia, pues la ciencia no constituye solamente afirmaciones individuales. Esto es un proceso colectivo que se construye con conocimiento sostenido con escrutinio, como les había mencionado, de manera colectiva. Hay autores que nos pueden enseñar cómo esta credibilidad científica depende también de la posibilidad de que otros investigadores examinen los procedimientos, revisen las evidencias, verifiquen las conclusiones. Entonces, también se adquiere de cierta manera un renombre por todos estos procesos de citación y revisión. Y precisamente ahí es donde está la posibilidad de fortalecer la ciencia en general. Porque una investigación que nunca puede ser examinada tampoco puede ser validada. Entonces, la validación en el proceso científico no representa un obstáculo, como se había mencionado, representa más bien una garantía para un proceso de continuidad. Además de eso, pues hay un proceso de difusión del conocimiento que es una segunda razón para publicar nuestras investigaciones y consiste en compartir todo aquello que hemos aprendido. O sea, no se trata solamente de publicar en la revista. El proceso de difusión también se trata de que otras personas conozcan qué se está realizando en esa investigación. Con frecuencia pensamos que investigar termina cuando respondemos nuestra pregunta pues, principal de la investigación o cuando ya se obtuvo el resultado de la hipótesis. Pero esa respuesta únicamente requiere sentido cuando otras personas pueden utilizar esa información. Porque la ciencia avanza más allá de de lo que se comparte en el conocimiento. Cada artículo publicado evita que comencemos desde cero. O sea, la investigación inicia desde desde que se creó el método científico, diría yo, y el método científico tiene casi 500 años, ya la ciencia ha avanzado desde que se descubrió la célula, podríamos decirlo así. Entonces, nos permite aprovechar experiencias anteriores y no reducirlas a publicaciones innecesarias. Por ejemplo, que yo replique con exactitud la investigación de la doctora Fay no tiene ningún sentido. Tengo que realizarle alguna modificación o desarrollarla con otra población para poder garantizar que va a ser eficiente, que es necesaria. O sea, nos permite aprovechar la experiencia anterior y favorecer a nuevas colaboraciones. O sea, ya la doctora Fay no está desarrollando su investigación bajo la perspectiva de una ingeniera, sino que ella quiere demostrar cómo el impacto social se ve aquí y necesitamos entonces un antropólogo, un psicólogo, y si estamos hablando, en este caso, siguiendo el ejemplo, de cómo la inteligencia artificial afecta los procesos de cognición o el proceso de aprendizaje, necesitaríamos también licenciados que garanticen cómo se dieron esos procesos de aprendizaje. Eso no solamente favorece la interdisciplinariedad y la colaboración, sino que acelera de cierta manera el desarrollo científico, eh, demostrándonos así que la circulación del conocimiento constituye uno de los motores de la productividad científica internacional. Mientras mayor sea nuestra capacidad para comunicar y compartir conocimiento, mayor será nuestra posibilidad de innovación, de verdadera innovación. Así podemos construir evidencias, ya que toda investigación representa únicamente una pequeña pieza de todo un panorama muchísimo más amplio. Rara vez uno puede ver estudios que sean completamente eh, de conocimiento ya existente. O sea, la idea de formular hipótesis es pensar en predecir nuevos comportamientos, nuevos contextos, predecir nuevas soluciones tecnológicas, predecir cómo van a ser necesarias o no
la inteligencia artificial. De esta manera podemos ver si verdaderamente transforma una disciplina acumulando una progresiva evidencia que sea necesaria. Así se recuerdan, pues, revisiones sistemáticas, el metaanálisis de los datos, que dependen completamente de la existencia de investigaciones previamente publicadas. Yo puedo investigar sobre investigaciones viejas, pero ese metaanálisis de datos tiene que tener un sentido. No se trata de tomar las publicaciones de la doctora Fay y publicarlas y ya. O sea, ahí no hay una necesidad ni un problema, simplemente estoy replicando lo que ella dijo. La idea es tomar esa información anterior y contrastarla en la época actual. Cada artículo así constituye un dato adicional y nos permite fortalecer futuras síntesis y evidencias nuevas que puedan tener los estudios. De esta manera podemos decir que publicar también representa una responsabilidad frente a futuras generaciones de investigadores. Otro aspecto a tener en cuenta es favorecer la reproductibilidad. Suena como muy complicado, pero eso también tiene que ver con la parte metodológica, ya que si nosotros no tenemos una muy buena concepción del proceso metodológico, no es posible que sea replicable a futuro, porque no van a comprender con exactitud qué fue lo que realizamos, cómo lo realizamos. O sea, no basta con afirmar que el procedimiento funciona. Es necesario demostrar que otros investigadores pueden obtener resultados similares siguiendo la metodología que nosotros desarrollamos. De esta forma, podemos incrementar la confiabilidad en nuestro conocimiento científico. Publicar nos permite precisamente que otros investigadores examinen los métodos que han utilizado, intenten reproducirlos y evalúen la consistencia de nuestros resultados y de los resultados de ellos a través de la discusión que se lleva a cabo en los artículos de investigación. La reproductibilidad, por lo tanto, no busca desacreditar a investigadores anteriores, sino que fortalece la ciencia y el desarrollo, así inspira más confianza, transparencia. Incrementar el impacto científico, como yo les había dicho, toda investigación tiene de cierta manera un impacto social. Cada publicación representa la posibilidad de transformar decisiones, como les había mencionado también, orientar políticas, políticas públicas que afectan literalmente a toda la humanidad, mejorar los procesos industriales inclusive. Dentro de Neuma Proyecto nosotros también realizamos estructuración empresarial y es analizar cómo tu empresa desarrolla sus procesos y entender cómo se pueden mejorar. Y esto se hace a través también del análisis de empresas o sectores de empresas que pueden ser similares a la tuya. De esta manera podemos también hablar de que hay un fortalecimiento de las prácticas, no solamente en el sector empresarial, y las empresas no son solamente industrias de desarrollo tecnológico. Las empresas también involucran escuelas, clínicas, ya sean instituciones, como por ejemplo INVEMAR, que también es una de las grandes instituciones de investigación acuífera y de los océanos acá en Santa Marta. Nos permite desarrollar también nuevas tecnologías que sean verificables y mejoradas a futuro e inspirar pues también a los nuevos investigadores, a nuestros futuros colegas. El verdadero impacto de la investigación no depende exclusivamente del número de citas que estás recibiendo tu publicación. Depende de la capacidad de contribuir y mejorar la vida de las personas. O sea, toda investigación, como les había mencionado, al ser desarrollada por la humanidad, tiene un impacto social. Toda tecnología desarrollada tiene un impacto social y por eso hablaremos de ética ahora, pues ya terminando la última sección de la conferencia, hablemos de ética en la publicación científica. Hablar sobre publicación científica
pues no solamente es publicar y ya, necesariamente tenemos que hablar de ética. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando que debe haber una confianza que constituye el principal activo de la ciencia. ¿Sí, doctora Fay? Bueno, no sé, propongo que ese sea otro tema para otra charla, porque Ah, pues bueno, ya ahorita vamos ya a cumplir como casi 2 horas, entonces por supuesto. son charlas cortas. Propongo, Mari, poder invitarte nuevamente a otro espacio y ya podremos hablar de ética, eh, si no estás más. No, Si hacer, bueno, acá pues tenemos un tema bastante amplio porque la ética no solamente se ve en la política, sino también en la investigación. O sea, si nosotros seguimos manejando el ejemplo de cómo afecta la inteligencia artificial a los procesos de aprendizaje y descubrimos que la inteligencia artificial realmente afecta el proceso de aprendizaje y no hacemos nada, ahí hay un proceso ético bastante complejo que debemos pues tener en cuenta porque nos pueden sancionar, donde la ética no es subjetiva, la ética se debe cumplir. Después de que usted adquiere su tarjeta profesional, usted está constantemente vigilado. O sea, ¿cuál es la institución que les brinda a ustedes la tarjeta profesional, doctora bueno, Fay? eh, puede variar, puede variar. Por ejemplo, en ingeniería de sistemas es Cognia. Ok. Me imagino que ustedes están constantemente vigilados también por esta entidad y obviamente eso es crucial. En mi caso es el Colegio Colombiano de Psicología, que me puede quitar mi tarjeta profesional por llevar a cabo malos procesos o malos procedimientos o procedimientos que afecten a otras personas. O sea, acá es un tema sumamente amplio, sin embargo, pues ya permítanme regresar también a la pregunta inicial, que también es la misma pregunta de cierre de la conferencia. Si un experimento brillante queda guardado en un computador, si un prototipo nunca es documentado, si una solución innovadora jamás es compartida, ¿realmente hubo producción del conocimiento científico? Quisiera leer sus comentarios, la verdad. En estos momentos es donde la, los conocimientos debemos compartirlos y pues ahí sabremos si realmente estamos dispuestos a entender que el recorrido que realizamos juntos probablemente coincida en la respuesta, ya que la investigación no termina con con un resultado o con una sola respuesta, sino que comienza, como lo habíamos mencionado, cuando somos capaces de transformarla. Y hoy aprendimos que la reproducción del conocimiento científico implica formular preguntas relevantes, revisar con criterio y evidencia disponible, eh, diseñar investigaciones rigurosas, obtener resultados confiables. De esta manera, pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias, Andrea, que tengan, espero que les haya inspirado este speak. Gracias también a la doctora Fay por invitarme en estos momentos y regresar también a pues mi alma mater de conocimiento científico, que fue la rama estudiantil del IEEE, principalmente en WIA. La idea es también animar a las mujeres a seguir la investigación. La investigación no es difícil, es más difícil quedarse quieto. No, a ti, Mari, por haber aceptado la invitación. Más adelante vamos a tener una segunda versión. Em, listo, listo, Andrea. Bueno, damos por cierre de esta actividad a todos los que se mantuvieron aquí hasta el último momento. Agradecerte a ti, Mari, por esta charla, por todos los consejos que nos has dado, súper importantes y créeme, ahí apuntando todo. A la orden siempre desde Neuma Proyectos, pues estamos contentos de participar con ustedes y a la orden que el conocimiento es público. Es también un deber como profesionales hacerlo público.
Así es, así es. Muchísimas gracias, Fai. Que tengan una excelente noche todos los presentes y Dios los bendiga. Listo, nos estamos viendo. Ya saben, seguirnos en redes sociales y vamos a estar publicando aquí los videitos. Listo. Gracias.